Bueno, Oliver, ahorita hace unos segundos estábamos hablando de que si eran noticias positivas, negativas, que había. Yo te diría a ti que en el año 59 no había ningún país revolucionario en América Latina. En el 59 triunfó la Revolución Cubana con Fidel Castro, que inició el ciclo de tránsito al socialismo. Se desató una gigantesca lucha guerrillera en todas partes, que menos en Nicaragua fue derrotada en todas partes. En gran parte derrotada por los problemas de los propios guerrilleros, que se dividieron en foquistas, militaristas, vanguardistas, maoístas, trotskistas, castristas, y con esa división es difícil ganar. Pero en el 79 triunfó el sandinismo, que fue derrotado en las urnas en el año 90. Y en el año 90 parecía, como decía Fukuyama, que el fin de la historia iba a llegar. Y en ese momento Fidel Castro llamó a Lula y lanzó el Foro de Sao Paulo. 9 años después, Chávez ganó en las elecciones y en un periodo de menos de una década hubo extraordinarios triunfos electorales en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Los sandinistas llegaron al poder de nuevo. En El Salvador, luego de esa cruenta guerra civil y casi 20 años en la oposición, el FMLN llegó al gobierno. Y hoy en día existe, vamos a empezar, el ALBA. Eso hubiera sido inconcebible antes. Y el ALBA es una serie de países latinoamericanos que están desarrollando la integración revolucionaria paralelamente a la integración mayor que incumbe a toda América Latina, porque hay incluso conservadores en su interior que se expresa en la CELAC, y que es un hecho positivo porque solo por aislar o dificultar la intromisión imperialista en América Latina es un hecho positivo. Se dice la votación de la OEA contra Venezuela, pero no pudieron imponerla. Quiere decir que algo ha cambiado en América Latina, y aquí para mí viene lo determinante. Que un proceso revolucionario sea definitivo depende no solamente de los ataques del enemigo, porque yo creo que penetraron al Kremlin, pero no penetraron a la Revolución Cubana, que más cerca y más pequeña sigue aquí. Y tuvieron que venir y decir: nos equivocamos con ustedes y vamos a negociar. O sea que los ataques imperialistas son crueles, pero quien se sabe defender, se defiende. Eso es muy importante. Pero ¿a dónde voy yo? No son las armas solamente las que defienden un proceso revolucionario, es el cambio de conciencia. Y el principal mérito de la Revolución Cubana es el cambio de conciencia de la población cubana. La población cubana hoy en día no tiene la compostura moral del año 59 o 60. La forma de ver las cosas es otra. Los valores éticos son otros. Y es porque la Revolución Cubana logró el milagro de mejorar a las capas más humildes, pero mediante una participación activa de las masas en ese proceso. Y cuando hay un proceso de beneficio para las masas, pero sin la participación de las masas, la moral no cambia, la conciencia sigue siendo la de antaño. Y hay que ver una cuestión muy importante que es determinante. Hablamos ahora de la ofensiva, de la derecha, de la oligarquía, del imperialismo, de todo lo que se le puede ocurrir a uno. Pero Chávez antes sacaba 70 y pico % de votos, y la oposición en las elecciones legislativas, que nadie ha acusado de fraudulentas, sacó el 56%. Y en Colombia, el tratado de paz que fue a referéndum tuvo un 65% de abstención y un 38% en contra. Ganaron por 60.000. No, pero ganaron por 60.000 con un 65% de abstención. Y eso es un fenómeno político. Y eso tiene que alertar a las vanguardias que algo están haciendo mal. Porque las vanguardias avanzan, triunfan y se mantienen en el poder cuando saben interpretar la idiosincrasia, las tradiciones y los anhelos de la masa. El otro día yo veía en no sé qué programa de dónde, que había un programa político perfecto, en Francia creo que se refería, pero que no iba a ganar,
Entonces, si no, no es perfecto. ¿Es perfecto en función de quién? ¿Del analista? No, no. El perfecto es el que moviliza a las masas. Y usted tiene que interpretar la idiosincrasia, las tradiciones, los anhelos de esas masas. O sea, que es la inmadurez ideológica. No es inmadurez ideológica, sino que no ha habido cambio Ya. en la conciencia. Y es que en determinados países de América Latina, los gobiernos progresistas, de izquierda, como se quiera, dieron beneficio a las masas, de una forma pasiva para las masas. Y lo que cambia la conciencia de las masas no es ser beneficiado, sino tener una participación de la cual uno se hace partícipe. Yo soy partícipe de esto. Y entonces que la persona adquiere otra conciencia y su moral analiza los fenómenos de otra manera. Porque si vamos a hablar de vicisitudes, yo creo que es muy difícil encontrar más vicisitudes que los que ha transcurrido el pueblo cubano en los años de periodo especial y todo eso. Y sin embargo, el pueblo cubano no se ha resquebrajado, no se ha cuarteado, porque la conciencia de la población cubana cambió. Y eso es un mérito de la revolución, un mérito de Fidel, es un mérito de Raúl, que la conciencia soporta todas las vicisitudes. Entonces no se puede analizar solamente, porque si fuera por la miseria, en la India hubiera habido muchas revoluciones desde antes. Entonces no es la miseria, es la conciencia. Y la conciencia se adquiere mediante una participación activa en el cambio de la realidad. Ahora, profesor, a la derecha, a esos grupos y partidos de derecha que han tomado el poder en algunos países como por ejemplo Argentina o en Brasil mismo, no les ha ido tan bien. Es decir, van sufriendo también retroceso. O sea, ¿tiene el camino tan expedito esa derecha? Me alegro que digas eso, porque ¿O es el mismo fenómeno? Está relacionado, porque uno puede decir, entonces fue negativo que le dieran ese beneficio a las masas que mantuvieron una actitud pasiva. No fue negativo, porque es evidente que estos grupos de derecha retoman el poder para retirarle a las masas esos beneficios. Y entonces se producirá, si las vanguardias lo saben aprovechar, se producirá una reacción de las masas, porque le están quitando algo que ellos tenían. ¿Qué pensaron muchas masas beneficiadas? Bueno, ahora voté por este y después voto por el otro y a lo mejor me da igual. Pero cuando se den cuenta que la opción esta no es el rejuego político de antaño, sino una cosa muy seria, que es entre transformar la sociedad o mantenernos en el estatus anterior. Y ahora como se ve con Temer. Y con Macri. Y con Macri. Entonces, pero es que la gente entonces se tiene que lanzar para la calle. ¿Y esa vanguardia está concientizando? Ese es el problema tal vez más importante. Que la vanguardia, que debería ser unificada, está muy desunida. Y la vanguardia desunida, cada cual ala por su lado. Entonces la gente lucha en contra de Macri o en contra de Temer, pero no ven bien en qué perspectiva, a favor de qué luchar. Entonces, mientras las vanguardias no logren una unificación, es difícil lograr una victoria popular duradera. Sumándole a esto, profesor, las complejidades étnicas que tiene la región, ¿no? El propio Correa, habló de la izquierda infantil. Dice, hay una izquierda infantil. En Ecuador hay 2 o 3 partidos comunistas, hay 2 o 3 partidos socialistas, hay 3 movimientos indígenas. Ya ahí eso muestra una desunión y una falta de perspectiva política común enorme. Pero entonces Correa se refería a la izquierda infantil. No, ¿es la revolución total o nada? Pues hermano, va a tener nada. Porque para llegar a una revolución como la revolución cubana, hay que pasar por muchas etapas y por muchos esfuerzos. Yo recuerdo una vez que me invitaron a un país, incluso europeo, con una tradición de izquierda, Italia, que tuvo el partido comunista más fuerte de toda Europa occidental,
Y a veces los debates, o sea, era impresionante porque los debates estaban todavía que si Mao dijo, que si Stalin dijo, que si Lenin dijo, y uno decía, pero bueno, estamos en pleno siglo XXI, está bien tener esa referencia, pero hay que contextualizarlo, ¿no? Bueno, Fidel Castro fue un maestro eludiendo ese tipo de discurso teórico que no nos lleva a ninguna parte, porque Mao habló para China en los años 30 y 40 y 50. Exacto. Y así sucesivamente. Entonces yo me refiero, si quiero decir qué es lo importante en América Latina, me refiero a Fidel Castro, que empezó por transformar el concepto de revolución. Él no utilizó más el concepto de los teóricos europeos y dijo, revolución es el arte de aglutinar fuerzas para luchar contra el imperialismo y sus aliados internos.